Hola, bienvenidos. Esta vez tomaremos de nuevo camino a Guanacaste. El capítulo de hoy lo he llamado Un monstruo en Liberia. Remontémonos al jueves 19 de enero del 2017. La victoria de Liberia. Son pasadas las 12 de la noche cuando Gerardo Alonso Ríos Mairena, albañil de 34 años, bajo los efectos de las drogas, entra silenciosamente al pequeño apartamento de 50 metros cuadrados que alquilaba su tía a 5 estudiantes universitarios. Este conocía el apartamento pues le había dado una manita de pintura recientemente. Los estudiantes tienen poco más de 6 meses viviendo ahí. El intruso se dirigió sigilosamente al cuarto donde dormían Joseph Briones, de 22 años de edad, y su novia de colegio, Stephanie Hernández, de 24 años. Todos estaban durmiendo en el mismo cuarto, hasta una prima de Hernández de 14 años. Ella dormía en una colchoneta en el piso. Cuchillo en mano, el furioso Gerardo los despierta, obligándolos a salir para llevarlos al otro aposento, donde dormían Ariel Vargas Condega e Ingrid Maciel Méndez, los dos de 24 años de edad. Encendió la luz del cuarto y los despertó bruscamente, infligiéndoles cortes en los muslos de ambos con el arma blanca. Seguidamente, Ríos Mairena obliga a Ariel a inmovilizar a sus compañeros de manos y pies, utilizando tiras de sábanas y cobijas que Gerardo mismo había cortado. Cuando estuvieron todos atados, le tocó el turno a Ariel. Gerardo le amarra y, para asegurarse que no se escaparían, ajustó las amarras que les había hecho el mismo Ariel. Luego, se dirigió al cuarto en el que dormía Dayana Martínez, de 24 años de edad, a quien quiso engañar, prometiéndole que no le haría nada a nadie si ella salía de ahí. Ella, en su desesperación, respondió: «Muchacho, usted me jura que no nos va a hacer nada». Este episodio dio inicio a las 2:09 de la madrugada del 19 de enero. Dayana, en su alboroto, mandó un mensaje de audio por WhatsApp a una de las vecinas del barrio, diciendo: ¿Por qué me estoy descomponiendo, muchachos? Gerardo se enfurece y le amenaza: «Si no sale del cuarto, los voy a liquidar a todos». Ríos Mairena tira de una patada a la puerta del cuarto, sacando a Dayana y llevándola a la habitación donde estaban los demás. Una vez todos reunidos y uno frente a otro, amarrados, amordazados e indefensos, comenzó el circo. Uno a uno iba terminando con ellos mientras los demás observaban el drama. Cuchillo en mano, comenzó por eliminar a Joseph primero, esto frente a su novia Stephanie. Luego fue Ariel y Dayana, y ya ensañado se tiró sobre la menor de edad, a quien también degolló. Las heridas, aunque profundas, no fueron letales en ella, pero gracias a la pérdida de sangre en su momento, cayó en desmayo, lo que hizo pensar a Gerardo que había terminado con ella también. Dejó de última a Ingrid. Gerardo tenía una fijación de carácter carnal con ella. Luego de aprovecharse, la ultimó como a los demás. Entre tanta sangre e inconscientemente, Gerardo se apoyó por un momento, dejando una huella ensangrentada de la palma de su mano en la pared del cuarto. Esto sin él darse cuenta. Luego, y sin prisa, abandonará la casa tranquilamente. Como dato curioso, esa misma huella vincularía a Ríos Mairena a posteriori. Como dato interesante, Gerardo Ríos Mairena siempre mostró su rostro mientras delinquía. Pasado un tiempo, la visitante, la menor de edad, recobraba y perdía la conciencia por lapsos. Ya para este entonces, Gerardo no se encontraba en la vivienda. A su tercera vez de recobrada la conciencia, y a como pudo, ya sin fuerzas, se quitó los amarres que tenía en la boca y en los pies y se arrastró a la cocina. La luz de la sala estaba encendida. Buscaba algo con que presionar sus heridas y así parar la hemorragia que brotaba de su garganta. El sol comenzó a salir en la Ciudad Blanca. Son las 5:03 de la mañana. Para este momento, la vecina escucha el audio de WhatsApp que le había mandado Dayana en la madrugada. Doña Roxana, la vecina extrañada con el mensaje,
Le pide a su marido que la acompañe a la casa de enfrente para asegurarse que todo estaba bien. Cuando la pareja llega a la casa estaba todo a oscuras. Los llamaron por su nombre varias veces y nadie respondió. Pensaron que estaban dormidos. El vecino toca la puerta y se percata que ésta solo está empujada y decide abrirla como medio metro. Volvieron a llamar y nadie contestó. Eso sí, escucharon el abrir y cerrar de una puerta. Como no vieron nada fuera de lo normal, se devolvieron a su casa a desayunar. Por cierto, si te gusta este tipo de contenido y aún no te has suscrito, sos vos quien te estás perdiendo de todo el material que subimos a diario. Sea inteligente, suscríbase. Vamos, suscríbase. Pero retomando, eran pasadas las 6 de la mañana cuando la vecina, en su intriga, vuelve al apartamento. Roxana iba decidida a entrar si no recibía respuesta. Y así fue. La señora entra a la casa de habitación con la única intención de tocar la puerta de algún cuarto. Al ingresar, iba a tomar a la derecha, pero del lado izquierdo, en el lado de la cocina, pudo ver a la menor de edad. Está arropada en sangre y tirada en el suelo. Roxana le preguntó por los demás, pero la niña no podía responder por la laceración en su garganta. La vecina le preguntó a la menor si se encontraba bien, y ella con el dedo le indicó que no. Fue en ese momento que llamaron a la ambulancia. Mientras esperaban la unidad, el señor Alfonso Zúñiga, esposo de la vecina, decide entrar. Este vio acostada en el suelo a la niña. Zúñiga le pregunta por Joseph, Stephanie y Dayana, pero la menor solo pudo mirarlo y señalarle con la vista la otra habitación. Alfonso se levanta y va al cuarto. Ya en la puerta vio la impactante escena. Dos muchachas yacían en la cama. Joseph y Ariel estaban en el piso. Dayana estaba en el piso, pero esta estaba cerca de la puerta. Era demasiado el olor a sangre. Si hubiera desayunado, me hubiera vomitado, declaró Zúñiga días después. Impactado, se volvió a la niña y le preguntó, ¿qué pasó? Pero esta no podía contestar. Fue llevada de emergencia al hospital Enrique Baltodano en Liberia. Como dato interesante, estuvo en cuidados intensivos por 7 días y fue dada de alta el 26 de enero del 2017. Hoy en día se sabe, según los informes policiales, que todos los cuerpos presentaban cortes en el área frontal del cuello. Algunas de las heridas tenían 14 centímetros de profundidad. 2 de los cuerpos presentaban cortes en las piernas. A inicios de la investigación, los agentes judiciales sospechaban que el crimen había sido perpetrado por varias personas. Otras líneas de investigación señalaban el narcotráfico o el crimen organizado. Todo esto por el ensañamiento derivado de la atroz escena. Pasaban los días y los investigadores tenían demasiada información que analizar. En consecuencia, el 26 de enero dejan una carta anónima en la Casa Cural de Liberia, criticando el accionar de la policía judicial y adjuntando una fotografía de Gerardo Ríos Mairena. El viernes 3 de febrero del 2017 y después del desgarrador testimonio descrito por la víctima, utilizando solo el dedo índice derecho para decir sí o no, se dio el retrato hablado, llegando así el organismo de investigación judicial a dar con Gerardo Ríos como principal sospechoso del pentahomicidio ocurrido en la Victoria de Liberia. Ríos Mairena fue detenido en el cuarto de su casa donde vivía con su mamá y su padrastro. Cuando la policía ingresó al hogar, encontraron a Gerardo debajo de su cama. Este tribunal declara a Gerardo Alonso Ríos Mairena autor responsable de 5 delitos de homicidio calificado en perjuicio de Joseph Briones Solís, Dayana Martínez Romero, Ariel Vargas Condega, Ingrid Méndez Serrano y Stephanie Hernández García, imponiéndosele una pena de 35 años de prisión por cada uno de ellos. Ahora bien, y como dato interesante, Gerardo Ríos Mairena saldrá de prisión en el 2060, a la edad de 76 años. Para darle una moraleja a este caso es que revisemos si nuestros entornos cercanos son seguros,
tanto en el cambio de las cerraduras si vas a alquilar una propiedad donde otro inquilino habitaba anteriormente, y en el ámbito de las amistades. Recuerda, dime con quién andas y te contaré como documental en el futuro. Eso es todo, amigos.